Estamos enfatizando el propósito porque creemos que es fundamental entender propósito en la vida. Entender el propósito, creo que en la medida que vayamos entendiendo propósito, nos vamos a volver más efectivos en la vida. Cuando descubrimos el verdadero propósito de nuestra existencia. Sin duda que es un desafío enorme, creo que todos tenemos el desafío enorme de conocer y entender el propósito por el cual vivimos. Esa es la pregunta que muchísima gente se hace, o que todos en algún momento en la vida nos hemos hecho. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Más cuando de pronto no ha sido una vida fácil, pensamos que todo es un panorama negativo, pero vamos a ver hoy, creo, con la ayuda del Señor y con la asistencia del Espíritu Santo, que podamos entender un poquito más acerca de esto. Para poder englobar esta palabra, tenemos que entender lo siguiente, que el propósito de Dios es la manifestación de su perfecta voluntad, que es buena, insisto, agradable y perfecta. Todo lo hizo Dios con un propósito, desde el Génesis, todo lo creado, todo lo establecido, todo lo que fue avanzando en las Escrituras, todo lo que se hizo tenía un propósito, tenía un diseño, tenía un porqué y un para qué de todo lo que se hacía. Y por eso en eso Dios crea al hombre, para que el hombre en la tierra manifestara su propósito a través de la imagen de Cristo en nosotros. Por eso el hilo conductor de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la voluntad de Dios, es el propósito eterno y no está basado en las situaciones temporales que todos vivimos en algún momento. Como dijimos hace unas semanas atrás, es fácil encontrar quien crea en Dios, lo difícil es quien quiera hacer la voluntad de Dios. Porque hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre creer en Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque ahí radica el gran secreto y el gran poder transformador de nuestra vida, en entender la voluntad de Dios y aplicarla a nuestra vida. El error que muchas veces cometimos o que cometemos es evaluar el propósito de forma parcial. Y ahora lo vamos a explicar para que me pueda yo entender o dar a entender. El error es evaluar el propósito de forma parcial, por situaciones temporales, contrarias, difíciles. Es ver y creer en la obra consumada y completa. Por eso cuando estamos atravesando crisis, muchas veces dudamos de que esa etapa en mi vida sea la voluntad de Dios. Porque a todo el mundo le pasó lo mismo. ¿Sí? Le ha pasado a todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia que en un momento específico, atravesando una crisis, dudaran de que si estaban haciendo lo correcto o no. Porque en el medio de la crisis lo primero que asoma es la duda, es el temor. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué si estoy haciendo lo correcto tengo problemas? ¿Alguna vez se hizo esa pregunta? ¿Por qué si trato de hacer las cosas bien y me esfuerzo en hacer las cosas bien, pareciera que nada de eso da resultado? ¿Le ha pasado? ¿Sí o no? Entonces, es interesante, porque esto pasó siempre en las Escrituras, que en los momentos de crisis tenemos un Elías que está haciendo la voluntad de Dios, pero de pronto una reina lo amenaza y se mete dentro de una cueva. Y Dios le tiene que salir al encuentro y decir: Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Largo come y bebe porque largo camino te resta, todavía tenés que hacer muchas cosas. Pero el temor
ante una amenaza, lo recluyó en una cueva pensando que su vida ya estaba terminada. Muchas veces nosotros, al no entender el propósito eterno, ante la menor crisis, retrocedemos, dudamos, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, cuando en realidad tenemos que aprender a caminar por fe, como compartieron las mujeres el día viernes, por la fe, diga por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, cuando no estamos entendidos de lo que es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él dijo en su palabra, que Él nos enseñó y nos dio a entender, si no somos entendidos en la voluntad de Dios, seremos fácil de manipular, de engañar y de ser arrastrados de la voluntad de Dios a hacer cualquier otra cosa. Entonces la obra de Dios desde siempre se hizo a través de resistencia. Vamos a tener resistencia. No porque hagas lo bueno, no vayas a tener resistencia. Creo que al contrario, aparentemente la resistencia es más dura cuando intentamos hacer lo correcto. ¿Me va entendiendo? Entonces, la obra de Dios siempre se hizo a través de resistencia. Siempre hubo oposición, pero se llevó a cabo de todas maneras. ¿Sí? Moisés, cuando nació, el faraón dijo: maten a todos los nenes de 2 años para abajo. La mamá de Moisés dijo: bueno, vamos a tratar de hacer algo para salvarlo, porque en él había un propósito. ¿Sí? Jesús, cuando nació, Herodes dijo: maten. Ante la amenaza de que haya nacido un rey, maten a todos los chicos de 2 años para abajo. Lo mismo. O sea, nosotros fuimos resistidos quizás aún desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción. El infierno se levantó porque no sabe todo, pero sospecha que algo grande Dios tiene con tu vida. Vamos por el entusiasmo. Dios tiene algo grande con nosotros. Entonces, siempre que uno se plante en la verdad y quiera manifestar lo correcto, siempre habrá oposición. Eso no es sinónimo de renunciar, de aflojar, de dudar. Al contrario, es el momento donde nos tenemos que hacer más fuertes y plantarnos no en nuestra fuerza o capacidad, sino en Dios. Porque muchos de nuestros problemas no son por el propósito de Dios o por hacer la voluntad de Dios, sino al contrario, por ignorar el propósito de Dios. Entonces aparecen muchos de los problemas. La mayoría de nuestros problemas son situaciones domésticas, temporales, naturales, no por causa del Evangelio. ¿Sí? ¿A quién lo han metido preso en Comodoro por predicar el Evangelio? ¿A quién lo han azotado por predicar el Evangelio? Entonces, la mayoría de los problemas son temas domésticos, temas nuestros, de familia, de cosas, temas, rollos que muchas veces no hemos sabido tratar o desarrollar y terminan siendo muchas veces un problema, pero no son problemas del espíritu ni son problemas del reino, son problemas nuestros, que muchas veces, y la mayoría, nosotros mismos los hemos generado por mala administración o por mala capacidad de desarrollo. Entonces, el desgaste, el cansancio, la improductividad, el desaliento es provocado por estar desconectados del propósito. Porque el propósito te mantiene activo, el propósito de Dios te mantiene con expectativa, con alegría, con ganas de hacer cosas. Porque sabes que estás haciendo algo bueno, estás haciendo lo correcto, estás haciendo la voluntad de Dios y hay gran expectativa. Entonces eso te mantiene enfocado, te mantiene vigoroso, con fuerzas. En ningún momento estás pensando en renunciar, sino al contrario, estás caminando para crecer, para avanzar y para desarrollarte en la vida. Es más trabajo ser religioso
que ser hijo de Dios. Porque también hay una gran diferencia en eso. No fuimos llamados a escapar, sino a enfrentar lo que venga para que se manifieste y establezca el propósito eterno. No vamos a aflojar y vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Jamás, jamás, jamás Dios canceló, modificó o frenó su propósito por alguna razón. Cambiaron reyes, en la Biblia cambiaron reyes, cambiaron gobiernos, situaciones, personas, temporadas, pero su voluntad siempre, siempre se manifestó y se manifestará hasta el fin. Lo hemos dicho, para Dios, el tema nuestro ya está cerrado. La Biblia ya se cerró en Apocalipsis. Para Dios, todo el asunto ya está terminado. Para nosotros todavía no está terminado. Que estamos viviendo en la dimensión del tiempo cronos, pero en el tiempo kairos de Dios todo fue resuelto. ¿Sí? Por eso, si yo veo la película, digo, en el tiempo que me toca vivir, uy, qué difícil. Si yo veo la película fragmentada, obviamente no voy a entender nada. Pero cuando yo entiendo la Biblia y sé que vamos a terminar bien, sé entonces que esta leve tribulación momentánea no me va a frenar, sino que me va a impulsar a hacer lo correcto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, entusiasmate con Dios. Porque algo grande Dios quiere hacer con tu vida. No te frenes, no analices parcialmente, porque Dios te está mirando tu principio y tu final. No podemos abortar el propósito por la dificultad presente. Jamás. Porque yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Y yo sé por las Escrituras que vamos a terminar bien. El diablo cree que gana. El diablo cree que se sale con la suya. El sistema antidios cree que se está saliendo con la suya. Pero tranquilo, algo grande Dios está por hacer. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Algo grande Dios va a hacer. Si el diablo nunca ganó, ni va a ganar, entonces ya está. La guerra ya está cerrada. Como alguien dijo, la pelea ya fue arreglada, ya está. Somos victoriosos en el nombre de Jesús. El tema es que cuando vemos de pronto nuestra dificultad presente, pareciera ser que nos agarra la duda y para dónde correr. Pero para eso vamos a 1 Corintios 16, 8, vamos a las Escrituras. Todos conocemos que el apóstol Pablo, uno de los grandes autores del Nuevo Testamento, fue una de las personas que más sufrió persecución, azotes, encarcelamientos, naufragios, lo picó una víbora, fue azotado, apedreado, qué sé yo. Falta que le pasara una topadora por encima y nada más, pero de todo le pasó, pobre. Pero fíjate lo que dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Diga, muchos son los adversarios. Ante este panorama, muchos son los adversarios. ¿Qué haría la mayoría? No, rajemos. Vamos a tener problemas acá. Vamos para otro lado. Salgamos. Vengo otro día. Después vengo. Sin embargo, dice, me voy a quedar. Me voy a quedar, ¿por qué? Me voy a quedar en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque se me ha abierto una puerta. O sea, la oportunidad era más grande que la oposición. El apóstol Pablo minimizó la oposición y engrandeció la puerta grande y eficaz que se le había abierto. Entonces, cuando entendemos que Dios nos abre puertas, y aunque puedan aparecer adversarios, esa puerta es grande y eficaz, porque sabes que estamos ahí con un propósito.
La puerta era grande y eficaz. Era una puerta productiva, una puerta activa. El apóstol Pablo tenía una asignación y evaluaba la oportunidad por la eficacia y no por la adversidad. Porque muchas veces corremos el peligro de evaluar si algo es bueno o es malo o es productivo por la adversidad. No, acá tuve muchos problemas. Y muchas veces nos concentramos más en los problemas que en la eficacia de las oportunidades. Es más, te digo más, muchas veces, estando tan enfocado en esto, nos olvidamos de la puerta grande y eficaz. O sea, nos olvidamos de las oportunidades porque estamos enfatizando ¿qué? La adversidad. Entonces la adversidad siempre va a estar. Un boxeador sabe que se para en un ring de frente está el otro. O sea, si no, el fútbol 11 contra 11. O sea, hay adversidad, hay contrario, sí. Lo hay en todas las áreas. Eso no significa que no lo vas a ejecutar. Significa que tenemos que ser entendidos si para ese tiempo y para ese momento Dios te preparó. Entonces, el apóstol Pablo tuvo oportunidad. ¿Tuvo oposición? Sí. ¿Fue resistido? Sí. Pero eso no lo amedrentó. Él no se achicó por ver que delante tendría adversarios. Al contrario. Dijo, yo voy a aprovechar esta puerta grande y eficaz que se me abrió. Aunque los adversarios son muchos, las dificultades puedan ser muchas, aparentemente yo voy a ser efectivo en la asignación de quedarme en esta ciudad por causa del propósito eterno. La adversidad son desafíos de fe para creer y obedecer. Insisto, escuche bien, atienda para entender. La adversidad son desafíos de fe para crecer y obedecer, para creer y obedecer, para manifestar nuestro nivel de compromiso, determinación y entendimiento. Compromiso, determinación y entendimiento. Frente a la adversidad, yo tomo las mejores decisiones. No por las emociones, no por lo que siento, no por lo que aparentemente veo, sino por lo que entiendo que Dios quiere que yo haga. Entonces las convicciones son más fuertes que la adversidad temporal, circunstancial que pueda llegar a tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso, Dios trata con nosotros y quiere que nosotros seamos para su gloria y que cumplamos, ¿sí?, el propósito eterno. O sea, dijimos la otra vez, si hacíamos una línea imaginaria en el tiempo, ese era el propósito eterno. Dentro del propósito eterno estamos nosotros, que tenemos, cada uno podemos llamar un propósito que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿sí?, o una asignación, la podemos llamar de las dos maneras. O asignaciones que Dios nos entregó para que las ejecutemos, o el propósito personal que Dios quiere que nosotros cumplamos. Por eso dije que propósito y voluntad van de la mano, ¿sí? Primero existe la voluntad y luego está el propósito. El que diseñó el micrófono primero tuvo la voluntad, ¿o no? Tuvo la voluntad de decir, bueno, voy a hacer un aparato que amplifique la voz, que sea útil para amplificar la voz. Esa fue su voluntad. ¿Cuál fue el propósito? Hacerlo. Y que se use y que sirva para eso. ¿Se entiende? Entonces, voluntad y propósito van de la mano. Por eso la voluntad de Dios es el propósito de Dios. ¿Sí? Voluntad y propósito van juntos. Primera de Pedro 5:10, vamos a avanzar, aprovechar el tiempo. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Interesante. Desde el principio, diga desde el principio, por favor.
Desde el principio todo pasó por un proceso de transformación. La tierra, Génesis 1:1, estaba desordenada y vacía. Dios tuvo que hacer una transformación. Le dio un orden, un propósito, una identidad. Puso la tierra en un lugar, las aguas en un lugar, colocó la luna, colocó el sol, las estrellas, colocó las aves, las plantas, los animales. Todo lo que vemos creado lo ordenó por medio de una transformación. Diga, transformación. El hombre, ¿qué éramos nosotros? Polvo. Él juntó polvo, dice la Biblia. Y nos creemos tan... La gran cosota, dijo Sojo, nos creemos y somos polvo. Y de hecho que cuando partimos terminamos en eso. Polvo. Pero nos creemos, ¡wow! Por más que me vistan de Christian Dior, o sea, polvo, ¿viste? Es polvo el viejo. ¿O no? ¿Sufrió una transformación el polvo? Sí. Nos creó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y creó al hombre. Impresionante. Vinimos al Señor con una vieja naturaleza y Dios nos dio una nueva naturaleza, una transformación espiritual. Venimos con la vieja naturaleza del pecado, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador y a partir de ahí comenzamos a vivir una nueva naturaleza. Lo que se provocó ahí fue una transformación. Para ir a la eternidad seremos transformados. Este cuerpo no va a entrar a la eternidad. Entraremos con un cuerpo glorificado. Este cuerpo queda en la tierra, se vuelve el polvo. Del polvo salimos, al polvo volvemos. Pero en la eternidad entraremos con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, flaquito, con todos los ravioles acá, impecable va a estar ahí. Mami, aguantá un poquito, acá va a aguantar, pero allá va a estar bárbaro después. La excusa es viejo para no aflojar. Entonces, dice, el que nos llama a su gloria eterna, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria. ¿A dónde nos llamó? Nos llama a su gloria, a vivir en una dimensión maravillosa, gloriosa. Pero antes, ¿qué dice? Después que hayas padecido un poco de tiempo. O sea, te llama para cosas grandes, pero nos tiene que procesar. Estás muy lindo por fuera, pero por dentro estás podrido, te tengo que procesar. Tengo que ordenarte tu interior. Entonces nos llama a su gloria, pero hay que atravesar padecimiento. Pareciera una cosa contraria, ¿no? Porque decir, como el Dios que nos lleva a algo grande, pero primero nos tiene que procesar para que luego venga la manifestación de todo lo grande. Hay que atravesar padecimientos. Lo bueno es que dice un poco de tiempo. El padecimiento no es para siempre. Si estamos en un padecimiento prolongado, algo estamos haciendo mal. Porque Dios no está en el asunto. Por eso, el tema del propósito, muchas veces cuando no entendemos, confundimos los términos. Bueno, el propósito de Dios es que no quiera trabajo. El propósito de Dios es que no quiere que trabaje yo. Y me levanto 12:30 a buscar trabajo. No es el propósito. El propósito de Dios es que Dios quiere que coma milanesa hoy. Y mezclamos esas cosas que no tienen nada que ver. Quería milanesa, pero de tarta hoy, así que tranquilo. ¿Se entiende o no? Bajamos lo eterno a cosas circunstanciales, hasta familiares muchas veces. Domésticas. Él nos llama a su gloria, pero antes tiene que procesarnos. O sea, nunca se desentiende de nosotros. El que nos llamó a su gloria va a estar cuando pasemos por el padecimiento. Porque Él nos llama, nos hace atravesar o nos trata en el proceso y luego que dice, y Él mismo nos delega el trabajo. Él mismo os perfeccione
afirme, fortalezca y establezca. Entonces, Él nunca se desentendió, ni se va a desentender, ni nos va a abandonar. Nos procesa para que alcancemos la madurez y la estabilidad correcta. Por eso dice que Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ese proceso, esos 4 niveles, perfección, afirmar, fortalecer y establecer, es la clave para que nosotros podamos luego permanecer. Si no entramos en el proceso de Dios, nuestra vida nunca será ni afirmada, ni perfeccionada, ni afirmada, ni fortalecida, ni establecida. Por eso muchas veces nuestro corazón anda vagabundo. Quiero ir para allá, después otro para acá, y quiero esto, después quiero lo otro. O sea, no tenemos en claro porque no hay una estabilidad, no estamos establecidos. Dios no se mueve en las cosas intermedias. Dios llama a las cosas como son y nos establece para que nosotros haya fortaleza. Mientras leía esto me acordaba lo que decía el apóstol Ruta el otro día, que Dios nos trata y nos ha comparado con árboles, ¿sí? Y vi una foto de un árbol que estaba casi saliéndose de la montaña, pero aún así con sus raíces agarrado a la montaña, aún seguía con vida. Porque mientras nosotros estemos aferrados al propósito eterno, siempre vamos a tener vida, vigor, fortaleza y estabilidad en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Procesos con propósito. Segunda de Corintios 1:8. Me llevó trabajo leer y entender esto y el por qué. El apóstol Pablo deja registrado este relato que vamos a compartir. Yo lo voy a leer en la nueva versión, nueva traducción viviente, este texto. Pero ustedes léanlo en esta traducción que está bien. Segunda de Corintios 1:8. Dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos. ¿Cómo fueron? Aplaudidos, celebrados. No, ¿cómo fueron? Dice oprimidos, agobiados, dice esta versión que yo estoy leyendo. Oprimidos y agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¡Wow! Diga, presión de alto nivel. Dice, ustedes tienen que estar al tanto de lo que nosotros estamos pasando, para que la iglesia no viva en una nebulosa que todo es color de rosa, que todo es viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Sonríe que Jesús te ama. Claro, todo eso es verdad. Pero también está esta parte, que no es tan popular contarla, ni relatarla, ni predicarla, porque todos queremos escuchar que nos vaya bien a todos. El tema es que cuando yo te predico así, vos salís afuera y te encontrás con problemas y ¿cómo? No me resulta. Si a mí me dijeron que era todo paz y amor. Entonces la realidad de vida, amados, es que nosotros tenemos que estar al tanto de que estos hombres un día arriesgaron su vida, no porque eran hinchas de un equipo o de lo que sea, sino por el reino de los cielos, por predicar el evangelio. No hicieron nada malo, nada más que predicar el evangelio. Sin embargo, estaban siendo oprimidos y agobiados. Fíjate lo que dice, más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, escuchá lo que dice el otro verso. De hecho, esperábamos morir. ¿Qué esperaban? Pero ¿qué hacemos cuando ya sabemos que no hay más nada que hacer? Dice, de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo
en Dios. ¡Wow! Digo, qué maravilloso. Aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y efectivamente, diga efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. ¡Aleluya! Quiero decirte algo por si no te enteraste. Lo importante es hacer lo que Dios quiera, independientemente si por un tiempo tienes que estar agobiado, perseguido, atribulado. Pero quiero decirte algo, Dios nunca nos abandonó ni nos abandonará. Él te rescató una vez, Él los rescató a ellos, nos rescatará a nosotros. Así que sigamos avanzando y cumpliendo el propósito de Dios, porque nadie va a terminar en vergüenza. Al contrario, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Aleluya. Aplaudile al Señor, entusiasmate. Aleluya. Claro, cuando la Biblia menciona de los milagros, de la multiplicación de los panes y los peces, la sanidad de un cojo, la sanidad de un ciego, la resurrección de Lázaro. Sí, wow, qué tremendo. Yo quiero vivir esa dimensión de milagros, pero también ellos atravesaban dificultades. Todo lo que hacían era bueno, pero eso no los libraba de los procesos. Es más, Jesús tuvo más problemas por hacer milagros que por no hacerlo. El apóstol Pablo expone su nivel de dificultad, su nivel de desafío, para que ellos tuviesen la expectativa correcta. No se crean menos ni más, sino estar preparado para todo. Diga para todo. ¿Dónde están los valientes acá? Amados, podemos aprender de los procesos nuestros, pero si somos sabios, aprenderemos de los procesos de otros también. ¿Sí? Estaba escuchando a uno que hace charlas un poco así como motivacionales. Y él habla de los latinos. Que le dice, mirá, ya te vas a romper todo, no hay camino. Y él igual insiste. Como que quiere experimentar por cuenta propia. ¿Sí? Lo ve que el otro baja todo rayado, todo ensangrentado, que se golpeó por todos lados. Me dice, no vayas por ahí que te va a golpear. ¿Qué hace el latino? Y el argentino ni hablar, voy por ahí. ¿Y cómo baja? Todo rayado, todo rajuñado, todo herido, sangrando por todos lados. ¿Por qué? Porque no aprendió del error ajeno. Y muchas veces en la vida somos así. ¿Sí? Vemos el sufrimiento de otros y nosotros vamos y hacemos lo mismo. Por eso el apóstol dice, les escribo para esto, para que ustedes tengan la expectativa correcta, porque podemos aprender o pueden aprender de esto y ser fortalecidos cuando vengan desafíos fuertes contra la vida de ustedes. Fueron presionados al punto de morir, pero me encanta lo que dice, dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Dejamos de mirar mis limitaciones, mis debilidades, mis peligros, mis flaquezas o mis fortalezas. Y aprendimos a confiar solamente en Dios. A través de los procesos, amados, debemos aprender a confiar en Dios. Más que nunca, diga más que nunca. Hoy más que ayer. Vivieron la realidad de un Dios poderoso, que no es una religión, que es una vida, una manifestación. Ellos experimentaron la liberación. Estaban ya destinados, de hecho que ya tenían, y si íbamos a morir. Pero cuando ya estábamos en el último tramo, donde ya no había escapatoria, decidimos dejar de confiar en nosotros y confiar solo en Dios. Acá estoy. Si muero, muero, pero acá estoy. Y Dios los libró.
Tenía una percepción de que iban a perder la vida, lo duro que habría sido ese momento para que ellos confiesen semejante situación. Pero de esa situación, donde ya se veían muertos, de esa desolación, del dolor, la soledad, porque muchas veces cuando están en esos procesos sentís la soledad más que nunca, como que hasta Dios te abandonó. Pero qué bueno es saber que Dios los sacó en victoria. Por eso dice, y eficazmente Dios obró. Diga eficazmente. Dios hace todo bien. Y ahora lo vamos a entender. ¿Va bien hasta ahí o voy? ¿Están cansados? Va. Andar en el propósito. Diga, andar en el propósito. Efesios 5:15, lo vimos el otro día, pero ahora me quise detener un poquito más. Y vamos a ir texto por texto son 3 versos que vamos a leer. Dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miren, observen detenidamente, con diligencia. Entonces el apóstol Pablo en este texto está enfatizando en prestar suma atención y con mucha rapidez en la forma en que nos conducimos. Miren pues con diligencia cómo andan, como sabios o como necios. ¿Qué pregunta, no? ¿Cuántos al final del día podríamos plantearnos esta pregunta? Lo que hice hoy, mis relaciones, a los lugares donde fui, lo que hablé, lo que pensé, lo que me guardé, ¿fue de sabios o fue de necios? O 50 y 50. O 30, 70. Digo, muchas veces no nos planteamos si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. ¿A Dios le agrada lo que hicimos durante todo el día? ¿Estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto? Son cosas que nos deberíamos de preguntar. Dice, de una manera diligente. Diligente es la persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o de un encargo. Miren pues con diligencia cómo andéis. Si no es algo así nomás. Observen detenidamente, sean diligentes, sean rápidos, eficaces, esmérense en realizar el trabajo como corresponde. O sea, hacer lo bueno es trabajoso. Se requiere de un esmero, de una dedicación, de una preparación, de un entrenamiento. Para ser necio andamos así nomás, ya está. Pero para ser sabios necesitamos diligentemente evaluarnos. Ser necio puntualmente es no ser sabio, ¿sí? Es eso, es lo contrario a la sabiduría. Sabio también significa sagaz o discreto, cauto, habilidad práctica, inteligencia o adquisición mental, prudente, sensato, cuerdo, sabio. La sabiduría. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué aclara esto? ¿Por qué se espera que los que tenemos a Cristo en el corazón y que hemos nacido de nuevo y somos guiados por el Espíritu Santo tengamos entendimiento en cuanto a la forma de vida que llevamos? Si una perrita tiene perritos, ¿qué hacen los perritos? Lo que hace la madre. Sí, al principio tomaste el perro, digo, ¿qué hace un perrito? Y torea, mueve la cola. ¿Qué va a hacer un perro? Juega, celebra. Si Dios puso su naturaleza en nosotros,
nos dio su palabra, nos dio su Espíritu Santo, nos hizo nacer de nuevo. Se espera que nosotros andemos con entendimiento sabio, cauto, sensato, prudente, discreto, inteligentemente, prudente, entendidos en el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos y cuál debe ser nuestro comportamiento, reacción y decisión al momento de actuar? Amados, tenemos que entender algo, que Dios no tiene, escuche bien y anótelo si lo está anotando o si después adquiere la grabación, subráyelo y en letra grande. Dios no tiene ningún compromiso con nada que no sea su propósito. En nada, ¿eh? Dios no tiene ningún compromiso en nada que no sea el propósito eterno. Lo que Él estableció y predestinó desde la eternidad. Lo que está escrito en su palabra. Podemos orar, ayunar, interceder, declarar, hacer lamento, llorar, arrodillarme, hacer lo que quiera. Nada va a modificar la voluntad eterna. Por eso muchas veces Dios dice, ustedes oran y no reciben porque piden mal. Oraciones con propósito. Amados, que yo me levante a hacer declaraciones fuera del propósito eterno, parecen espirituales, suenan espirituales, tienen un lenguaje espiritual, pero no son efectivas. ¿Se entiende? Entonces, las declaraciones, las oraciones, el ayuno es para fortalecernos nosotros, para afinar nuestro oído, para entender mejor. No es para modificar a Dios. No es que con un ayuno yo le voy a modificar la voluntad de Dios. Voy a ayunar para que pare el viento. Digo por decir algo. Sí. Lo que está predestinado que vaya a pasar, va a pasar, le guste a quien le guste. Entonces yo me puedo encontrar peleando con algo que en realidad ya Dios lo predestinó. Entonces puedo estar guerreando o haciendo lo que llamábamos guerra espiritual en cosas que no tienen nada que ver. Por eso las oraciones en el nuevo pacto no se oran por problemas, se oran por sabiduría y por entendimiento. Porque si somos sabios y entendidos, tendremos la capacidad de resolver todo aquello que se venga en nuestra vida. Porque Dios no va a poder nada sobre tu vida que no lo puedas resolver. Y juntamente con la prueba también viene la salida para que puedas soportar. O sea que no, está todo previsto. El tema es que nosotros salimos a inventar. Nada de lo que hagamos va a modificar la voluntad de Dios. Lo tenemos que hacer con entendimiento, si no jamás veremos resultados. No alcanzan las buenas intenciones o las emociones. Sí, no porque yo me ponga a llorar, dice, ay, Dios le diga, bueno, siento lástima, me da lástima, bueno, vamos a darle algo. ¿Se piensa que Dios se mueve así? Mirá si Dios se moviera así. Mirá este que está llorando acá porque está pidiendo una novia pelirroja. Y las que tenemos son rubias, morochas. Pero bueno, vamos a conseguir una pelirroja para este. ¿Se entiende? Digo algo así vulgar para que entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo dije al principio. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Dios no se mueve por emociones, Dios es espíritu. Y los que le adoran o los que agradan a Dios deben hacerlo en el espíritu. Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Diga, aprovechando. La característica puntual es aprovechar bien el tiempo. Anden como necios y no anden como sabios, perdón, y no como necios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué significa aprovechar el tiempo? Ser un buen administrador de los recursos, de las oportunidades, de los dones, talentos, tiempo, dinero, de todo, de las relaciones, todo. Tenemos que saber aprovechar los tiempos. Diga los tiempos.
Porque los días son malos. ¿Qué días son malos? Los días improductivos, los días que no los aprovechamos, el tiempo que invertimos en cosas o en actividades improductivas y que nos apartan del propósito eterno, nos apartan de tiempos que son totalmente infructuosos en nuestra vida y terminamos el día cansados pero improductivos. No sentimos que haya sido o provocado un avance en nuestra decisión o nuestra vida o nuestras acciones. Y voy terminando con esto. Efesios 5:17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Sean sabios, entendidos, diga entendidos. Insensatos lo vimos el otro día. ¿Qué es alguien insensato? No se ofenda, ¿no? ¿Quieren que diga no? ¿Quieren que saltee la palabrita esa? No. ¿La salteamos la palabrita esa? No. ¿La dejo para el final o al principio? La primera dice. Insensato es estúpido. Propiamente sin sentido, ignorante, egoísta, imprudente, incrédulo, indocto, loco, necio. Por tanto, no sean insensatos. O sea, la insensatez está relacionada con la ignorancia, no entender, no creer. El estado de ignorancia o de madurez espiritual es igual a una vida de esclavitud. La palabra dice en tanto que el heredero es niño, es igual que un esclavo, aunque es heredero de todo. Y niño ahí significa inmadurez. El esclavo está atado. El esclavo no tiene voluntad propia, ¿o sí? ¿Qué hace el esclavo? Está sometido a la voluntad de su amo. Tendríamos que estar esclavos del Señor por amor, más que nada. Pero la esclavitud de la ignorancia o la inmadurez espiritual nos lleva a una vida de esclavitud. Esclavo a tradiciones, a religiones, a propósitos humanos, deseos naturales y no a la voluntad de Dios. En alguna medida, todos todavía ignoramos cosas. No es que las sabemos todas. Todos, en algún punto, todavía seguimos ignorando muchísimas cosas. No cosas, algunas, muchísimas. Pero ahí está el punto, y ahora vamos al punto ese porque ahí está la clave. En algunas todos estamos ignorando, pero el tema es conformarme a ese nivel. Con lo que aprendí, Cristo nació, murió en la cruz, resucitó, me limpió los pecados, pim, pum, pam, y ya está. Ya sé la Biblia. No sabemos nada todavía. No entramos ni a jardín de infante con eso. Apenas somos salvos. Y si no cuidamos la salvación es posible que la perdamos también. Entonces, conformarnos a ese nivel, no desear crecer, entender por medio del Espíritu Santo, de la sabiduría y de revelaciones. Por eso digo, hoy el sistema, a un cristiano, el mundo evangélico, vivimos una temporada de muchos mensajes más motivacionales que escriturales para conservar la audiencia, para que todos estén conformes y todos nos vayamos alegres y felices a casa. Pero después venía el fin de semana destruidos otra vez, porque ese mensaje motivacional muchas veces no llegó ni hasta el auto, ni hasta la esquina, ni hasta subir el colectivo y ya se te perdió. Pero la palabra, Dios trabaja para transformarnos. Dios nos agarra y dice, este es bueno, con este yo preparé, tengo un propósito con este, lo voy a preparar, lo voy a entrenar para que cumpla ese propósito. Por eso dije que el propósito y la voluntad van de la mano, porque todo lo hizo por medio de Él y para Él. Ser entendidos. ¿Saben que entendidos es poner juntos? ¿Sí? Poner juntos. Voluntad y propósito. Poner juntos. Ser entendido significa comprender.
Porque si yo conozco pero no comprendo, no entiendo, entonces poner juntos, comprender mentalmente, por implicación actuar devotamente, entender, entendido, juicioso, comprender. O sea, entender y comprender. ¿Cuál sea la voluntad de Dios? La voluntad es determinación, elección alternativa, propósito, decreto, inclinación, querer o agradar. ¿Sí? Lo vimos a Jesús. Jesús vino a la tierra, ¿a qué? A cumplir el propósito del Padre. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo se movió? Según el propósito que Dios ya había predestinado sobre Él. Vino a la tierra, se bautizó con Juan el Bautista, fue llevado al desierto 40 días, fue procesado, esperó hasta los 30 años para iniciar su ministerio. A los 12 años estuvo un tiempito ahí en el templo discutiendo con los doctores de la ley, ya anunciando lo que se venía, ¿sí? El nivel de conocimiento y entendimiento que manejaba, ¿sí? Entonces, todo lo que él hizo, o sea, no sanó a uno que el Padre no haya dicho antes que lo sane. ¿Se va entendiendo? No liberó a nadie sin que el Padre antes le hubiera dado el ok, hacelo. Dice, porque yo vine a hacer la voluntad de mi Padre y todo lo que veo y hago es porque mi Padre me lo dice. Entonces, una vida dirigida, direccionada en un propósito, ¿sí? No es que sanó a todos los que estaban en el estanque de Betesda, sanó al que estaba ahí hace como 18 años buscando un milagro y no aparecía. O sea, resucitó a Lázaro, pero no levantó a todo el cementerio. ¿Se entiende? Porque en él había un propósito. Entonces, todo lo que Dios hizo no fue para ganarse a la gente. No fue para que, uy, qué bueno, yo quiero estar con este porque hace milagros. No, no, porque los mismos que un día lo aplaudieron, después le decían, crucifíquenlo. Todos esos emocionales un día quedaron afuera y lo dejaron solo, y aún hasta sus discípulos lo dejaron solo. Porque los milagros no cambian a las personas. La gente puede sanarse, liberarse, resucitar de los muertos, lo que sea, pero si Dios no transforma su corazón y su mente, quedan iguales. Lo hemos visto en 42 años en infinidad de veces. Debemos entender que Dios no quiere ocultar su voluntad, que nunca la ocultó. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Voy a guardar la voluntad para que solamente la descubran algunos iluminados. No. La voluntad fue puesta a la vista. El tema es que nosotros nos conformamos. Y ahora vamos a ver esto. Nadie crea un producto con la finalidad de que solamente unos pocos entiendan y disfruten del producto. Si alguien fabrica un producto, quiere que todo el mundo lo compre o no. Tiene reglas claras, reglas precisas, el formato, esto es lo que tiene, esto es lo que no tiene, sirve para esto. Cuanto más claro y más preciso sean todo lo que dice, todos los detalles, más fácil será venderlo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento, que todos cambien de vida, pero por causa del propósito, no por causa de una emoción, porque esa emoción se termina. Necesitamos atender un detalle enorme que lo hemos mencionado desde este lugar en muchísimas oportunidades. Romanos 12:2. Y con esto termino. Lo voy a leer en 3 versiones: la Reina Valera, Nueva Traducción Viviente y la NBI, ¿sí? Nueva Versión Internacional. La que leemos siempre, la tradicional Reina Valera, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Diga, ¿para qué? Para que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Hay una forma de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios? Sí, ¿a través de qué? De la renovación de vuestro... Esto es algo periódico.
Si nosotros no tenemos una agenda periódica donde quiero cambiar la mente, simplemente estoy viviendo un desperdicio. Porque ¿sabes por qué no podemos conocer la voluntad de Dios? Porque no entramos en porque dice, si no transformaos. Y nosotros oramos para que Dios nos transforme la mente. ¿Ahí dice eso? ¿Oren para que yo les transforme la mente? ¿O qué dice? Transformaos. Es una decisión personal. Yo no me quiero conformar a lo que sé. Yo no me quiero conformar a lo que entendí hasta ahora. Yo quiero ir por más. Quiero que Dios se me revele. Que todo lo que Él tenga para enseñarme en los próximos días, meses y años, hasta que Dios me divide en esta tierra, quiero seguir aprendiendo. Y para eso tengo que renovar mi entendimiento. Porque muchas personas pasan 20 años dentro de un salón, de un auditorio llamado iglesia, que no lo es, pero siempre hablan el mismo léxico. No son profundos. Siempre están en la orilla. Siempre están ahí que dejan, que no dejan, que están ahí. ¿Por qué? Porque nunca se determinaron a renovar la mente para comprobar la voluntad de Dios. Que la buena voluntad de Dios es que aunque las cosas no te vayan bien, tenés que seguir siendo fiel. Que aunque las cosas no te vayan bien, tenés que seguir creyendo. Que aunque las cosas aparentemente no te resulten, tenés que seguir actuando, moviéndote en fe, tomando las mejores decisiones. Porque no es a través de las emociones, sino a través de la renovación del entendimiento para comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amados, si no hay renovación de mente, no podemos comprobar. Diga comprobar. Ahora, ¿Dios lo quiere comprobar? Claro. Renueva la mente y vas a ver cómo van a comprobar que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Renueva la mente. No se estanquen, ¿eh? No, mirá que yo aprendí. No, pero hay más, ¿eh? No, pero mira que yo leí de memoria, me sé el Salmo 23. Hay más que eso. En el tiempo en que yo me empecé a congregar, cuando alguien te preguntaba si vos leías la Biblia, te decía, a ver, préstame tu Biblia. Y si tus hojas estaban pegadas entre sí, porque las nuevas venían pegadas, ¿no? ¿Te acordás, mami? Las hojas nuevas de la Biblia, vos las tenías que ir despegando porque le ponían como un plateado, un qué sé yo, un dorado, y las hojas estaban pegadas. Entonces, vos no estás leyendo la Biblia, está todo pegado. 3 hojas sueltas, el resto está todo pegado. Vamos a la otra versión. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Sí? Esta versión tiende a decir como que sí, dejemos que Dios nos transforme, pero la versión original es que nosotros nos tenemos que transformar. No todas las versiones, amados, no todas las versiones, esa es otra cosa. No me quiero meter en pisar cosas, pero no todas las versiones que vemos hoy en la actualidad, que son muchísimas, dicen lo cierto. Guarda. ¿Sí? Uno las lee, pero sabe cuál es lo correcto y cuál es no. Por todo el contexto, no por solamente un versículo solo, aislado. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios. Esta versión, la NBI, que dicen que es la más acertada o asertiva, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amados, lo que hizo Cristo o lo que debía de hacer ya lo hizo en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es, todo está cerrado. Él ya no tiene que hacer más nada. A nosotros nos toca hacer. A nosotros nos toca activar lo que ya tenemos.
Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la revelación. Tenemos que activar lo que tenemos. Por eso cantamos, Señor, renuévame. Hace unos años cantamos esa canción, renuévame. Y no éramos renovados, porque no es algo que Él tenga que hacer. Porque Él me renueva cuando ya me deposita la nueva naturaleza. Entonces, como esos cambios eran más estéticos que espirituales, eran más externos que profundos, porque la naturaleza o está o no está. Por eso el Señor nos dio una nueva naturaleza. Y si tengo esa nueva naturaleza, ya no hay por qué temer ni dudar en absoluto. Si hay dudas, tengo que pedirle al Señor esa transformación a través de la nueva naturaleza. Quiero nacer de nuevo, necesito nacer de nuevo, quiero entender lo que el apóstol, lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Tenés el conocimiento, pero si no naces de nuevo, no podrás ver. Y quiero despedirme con esto, con la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar cuenta la historia que fue una de las tribus más poderosas, aunque era una de las más pequeñas. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Leyendo un poquito acerca de la historia de Isaacar, una tribu que se volvió experta en la Torá, en las Escrituras. Eran expertos. De hecho, que estaba otra tribu, la tribu de Zabulón, que era una tribu comercial, era muy comercial, y ellos sostenían financieramente a los de la tribu de Isaacar porque ellos estaban abocados a la maestría, a la enseñanza, al aprendizaje de la palabra de Dios. Por eso se volvieron expertos y eran entendidos en los tiempos. Y a lo que ellos decían, todos, aunque era una tribu pequeña, pero lo que ellos decían guiaba a todo el resto. Fíjate la importancia de ser un entendido. No importa cuánta gente es o cuánta gente uno tenga en una congregación, eso no es lo que importa. Lo importante es cuán entendidos somos lo que estamos haciendo. Porque alguien puede decir, uy, me perdí el partido, me perdí el asado, me perdí horas de descanso. Y otro puede decir, gloria a Dios que vine, qué bueno que aprendí algo nuevo. ¿Se entiende o no se entiende? Qué bueno que pude ser edificado. Ellos se volvieron expertos. Y los hijos de Isaacar fueron valientes, guerreros. Fueron de los bravos de David. Fueron los descendientes de los hijos de Isaacar. Porque vos no sos bravo en algo que no entendés, amado. Nadie sale a pelear con bravura en una guerra que no entiende. O sea, cuando somos entendidos, amado, le ponemos la garra y le damos todo para adelante, porque sabemos que sabemos. ¿Amén o no amén?